¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este episodio número 8 en su podcast donde fomentamos el criterio propio, Sapiens Lex. El día de hoy tenemos de nueva cuenta un buen invitado, un invitado que ya ha estado con nosotros. Así que pues ya no vamos a leer el asunto ese curricular, ¿no? Si la quieren saber, vean el programa anterior. Así que ahí está todo, ¿no? Por si no lo han visto, véanlo. Es uno de los primeros episodios. Buenísimo, según yo creo, ¿no? Siempre donde yo estoy está bueno. Y sin más preámbulos, tenemos a nuestro queridísimo amigo psicólogo, terapeuta conductual, Mellado. Mucho gusto. Hola, muchas gracias de nuevo. El día de hoy vamos a abordar un tema que para gusto personal es bastante interesante porque es muy silencioso este tema. Yo creo que esa sería la palabra que podría revestirlo, ¿no? Que es un tanto silencioso, porque no es algo tan fácil de detectar o a simple vista, ¿no? Entonces, el tema es ¿por qué te cuesta decir no y cómo aprender sin culpa? Para eso vamos a abordar una serie de preguntas. Sin embargo, quiero aclarar que ahorita nuestro querido invitado me hizo una propuesta de hacer una dinámica un tanto diferente, ¿sí? En el cual ya prácticamente yo voy ahora a ser el entrevistado para poder darle un cierto dinamismo a estos aspectos, ¿no? Quiero aclarar que, bueno, de mi parte yo no soy especialista en el área de psicología, no tengo estudios. Tranquilo, solamente es preguntarte si lo has vivido, no te pongas tan nervioso. Sino que no quiero aclararlo porque no vayan a pensar que no sé, somos psicólogos y por eso estamos haciendo esta dinámica, sino que no, yo simple y sencillamente formo parte de este programa entrevistando a diversos especialistas y pues bueno, vamos a aceptar esta dinámica para ver cómo nos desarrollamos. Pero simplemente era para iniciar en esta duda, porque justamente como estamos hablando sobre el tema de la dificultad de decir no, me generó la curiosidad. ¿Tú alguna vez has tenido esta dificultad? ¿Alguna vez has tenido esta problemática de no poder decir que no? Bueno, yo creo, porque desde que me lo preguntaste, que es uno de los características principales mías, que soy un tanto, no sé si la palabra es sincero. Cuando no me agrada o no quiero algo, sí tengo la voluntad de hacerlo saber, ¿no? Claro que a través de una comunicación asertiva, pero me ha tocado en casos muy especiales, muy aislados, cuando yo estimo demasiado a la persona y hago algo a pesar de que estoy consciente de que no lo quiero hacer, ¿no? O sea, a pesar de que estoy consciente de que no lo quiero hacer, aclaro, no me gustaría hacerlo, pero por ser por ti, lo voy a considerar, ¿no? Entonces creo que ante esas situaciones sí me he enfrentado al no poder evadirlo por completo, ¿no? Y eso es justamente, a pesar de que estás mencionando de que eres una persona que sí tiene cierta, a diferencia de la mayoría, por la cultura en la que nos encontramos, que nos enseñan a no decir que no, aquí estás mencionando que tú sí tienes una facilidad dentro de lo que cabe para decirla y únicamente bajo ciertos contextos muy concretos donde menciones que sí aclaras, no es algo que yo desearía, pero estoy dispuesto a hacer contigo, que al fin de cuentas sí estás haciendo un no. Estás diciendo, no quiero hacer esto, pero estoy dispuesto a hacerlo por ti. Una excepción, ¿no? Que es justamente uno de los el tema en el que estamos centrándonos hoy, es la problemática que surge cuando ni siquiera se aclara, esto no es algo que yo deseo hacer, simplemente como en silencio acepto lo que hago y lo que sucede la mayoría del tiempo, cuando alguien acepta algo en silencio que no quiere hacer, me trago mi enojo, me trago mi resentimiento y simplemente estoy en silencio odiándote porque me hiciste hacer lo que yo quería, a pesar de que yo no puse un alto. Claro. No, y por eso, a eso me refiero que aunque es muy silencioso, porque, ¿cómo decirlo? Digo, no siempre ha sido así. Esta forma en la que me desarrollo, ha tenido varios, etapas, porque hubo una gran de etapa de mi niñez, podríamos decir que no había comunicación asertiva, solamente era un berrinche que no quiero y no quiero. Pero hubo una etapa, no sé, tal vez que será, no sé, 14 años, 18 años, este, que era tragar ese sentimiento, ¿no? Y el problema era que se acumulaban, ¿no? Y al acumularlo luego se convertía en resentimiento y mucho tiempo después salía a relucir, es que tú hiciste esto en aquel entonces.
Entonces, al detectar ese acumulamiento, ¿no? Tratando de entender de dónde venía, dije, bueno, ¿y si no lo acumulo? Y es donde yo empiezo a considerar. Pero siendo muy sincero, dentro de mi experiencia, que también viví esa etapa de no poder decir no, logro detectar cuando una persona me está diciendo que sí nada más o sea, que tal vez es un no, pero estoy detectando que lo está haciendo, a pesar de eso me está diciendo que sí, ¿no? Entonces yo incluso hago las aclaraciones de no te sientas comprometido, no sientas presión, no pasa nada si es un no, ¿no? Que ese aspecto cultural que acabas de mencionar, aquí en Campeche específicamente, bueno, no, igual he ido en otros lugares, aquí en el sur, o no sé si es de México o Latinoamérica, pero es muy el mentir. O sea, en vez de decirte no, te digo que sí, pero no lo hago. ajá, o diseño todo un engaño. Una excusa, ajá, algo para poder librarme de no lo hice, no porque yo no quisiera, no lo hice porque no se pudo. Exacto. Sí, muy frecuente. Pero creo que también es un tema geográfico, ¿no? Ahí sí te desconozco, te mentiría. Te mentiría, te puedo hablar únicamente de mi experiencia, y mi experiencia se limita justamente solo a este tema, a esta zona, así que no sé si sucede en otras zonas fuera. No sé si quieres seguir con la dinámica de las preguntas o No, entrevista, continúa con la entrevista. Solo era la apertura. la apertura. Sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que más escuchas de tus pacientes cuando les preguntas si alguna vez han dicho sí a algo y luego se han arrepentido profundamente? Pues justamente esto que estamos mencionando hasta ahorita, el cómo se arrepienten, el cómo que va relacionado con la siguiente pregunta, el cómo van cargando enojo, frustración, sobre todo hay mucha impotencia. Es algo que vamos a mencionar más adelante, es cómo detrás del miedo, detrás del no decir no, de la incapacidad de decir no, hay mucho miedo, hay mucha impotencia, hay preocupación a las consecuencias. Y eso es justamente debido al ambiente del que hemos crecido. A veces se crece en un ambiente donde desde niños, un niño tiene prohibido decirle que no a un adulto. Siempre que cualquier figura de que en este caso un niño, la figura de autoridad son los padres, y con el tiempo se va aprendiendo a respetar figuras, se generaliza la figura de autoridad, pero se queda de, no te estoy preguntando, te estoy diciendo, y pobre de ti que me digas que no. Y entonces se genera como que una indefensión, el término es indefensión aprendida, cuando es que yo, cuando estoy frente a alguien de autoridad, no puedo decirle que no por miedo a las consecuencias. Y es importante ir aprendiendo que a veces esas consecuencias solo son creadas por nosotros en nuestra mente, no hay, genuinamente no se van a vivir. Ok. Entonces, esos arrepentimientos profundos están cargados de impotencia y miedo. Es frecuente, es muy frecuente. Ok, bastante interesante cómo se plantea. Y el miedo, incluso no sabemos de dónde viene, ¿no? Tendremos que escarbar un poco más. Exacto. Puede ser miedo a padres, miedo a algún familiar, miedo a un evento específico. O sea, podemos reconocer dentro de lo que cabe fácilmente la emoción. Ahora, el origen de esa emoción ya se vuelve un rollo y muchas veces no es tan importante de dónde se originó. Lo importante es lo que está pasando. Esto es como un hueco en la pared. ¿Qué hizo? ¿Por qué está el hueco ahí? ¿Quién sabe? Lo importante es taparlo para que ya no esté estorbando. Claro, claro. Y porque incluso es tendencia, ¿no? De hoy en día en redes que tus cicatrices del infancia. Muy, muy, muy de moda las cicatrices de la infancia. Es que viaja a sanar tu niño. Y yo, pues, a ver, sanemos al adulto de ahorita. El niño ya lo vivió. El niño no puedes dejar el pasado, solucionarlo. Pero bueno, eso ya es otra historia. Eso es para otra plática. Es otro tema. Ok, y desde la mirada conductual, que creo que es parte de tus especialidades, ¿por qué crees que decir sí se convierte en un hábito automático, aunque sepamos que nos hace daño a largo plazo? Todo lo que hacemos es el resultado de las conductas que repetimos de manera constante. Mm, Justamente, como estabas mencionando hace un momento, cuando digo sí, es una forma de evadir los problemas. En general, no nos enseñan culturalmente, no nos enseñan a tolerar el no.
o aceptar el no. Cuando alguien me dice cuando alguien dice no, la respuesta común de la mayoría, no, obviamente no todos, pero un común es o hay un enojo porque ¿por qué me estás diciendo que no? O hay una insistencia de no, por favor, velo, taca, taca, taca. Entonces, para evitar estos malos ratos, se vuelve más fácil decir que sí. Y entonces primer punto, cuando yo interactúe con personas que sé que son agresivas o son insistentes, es frecuente que diga que sí porque quiere evitar el problema con estas personas. Pero cuando estoy interactuando con alguien que es primera vez que estoy interactuando, no sé cómo reacciona ante el no, tengo aquí básicamente 3 opciones, o lo toma bien, o se vuelve insistente, o se vuelve agresivo. Y basado a que, pues, de do por dos tercios la probabilidad es negativa, entonces, aunque no te conozco, tiendo a decir que sí, porque tengo mayor probabilidad de salir tranquilo diciéndote que sí, Aunque sí, por estadística, por ¿no? estadística. Así que por estadística es más basada en mi experiencia, es más probable que tenga un mal rato si te diga que no. Entonces, eso tiende a acostumbrarme a decir que sí, y entonces desarrollo un miedo a decir que sí por las malas ex a dese perdón, desarrollo un miedo a decir que no por las malas experiencias que tuve en el Y, pasado. por ejemplo, ahorita estamos hablando, creo que de una manera generalizada, pero si tratamos de hacerlo un poco específico, este aspecto se desarrolla comúnmente en relaciones laborales y, de pareja, así, todo, amistades. En toda interacción humana, es algo que me gusta mencionar a los pacientes, sin excepción, siempre que 2 humanos interactúen, en algún momento va a existir el conflicto. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, decirle no ante una indicación, jerárquica de tu trabajo no es lo mismo que a un no de un amigo que me esté Obviamente, invitando, ¿no? obviamente, el contexto importa muchísimo. Claro, Por eso estamos hablando de, el niño que no, por ejemplo, desde la infancia que se aprende, o sea, se condiciona esta conducta de decirle que sí a todo. Porque de niño la enorme consecuencia de decirle que no a tus padres, dependiendo de la crianza de cada quien, pero nunca es agradable. claro, sí, 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 sí. Sí, hay unos un poquito más agresivos. Unos más agresivos que otros, pero en general no es agradable decirle no a tus padres. Y entonces desde ahí ya vas aprendiendo que a la autoridad se le tiene que decir que sí. Y entonces la ansiedad, juega un papel importante acá. Dice, ¿qué papel juega la ansiedad inmediata del posible enojo del otro en este patrón de no poner límites? Justamente esto que estoy mencionando, la ansiedad, la diferencia entre el miedo y la ansiedad es miedo es esta incomodidad o esta preocupación a lo que está sucediendo en este momento. Entonces, el miedo es una respuesta a algo que en este momento pasa. La ansiedad es una preocupación o una respuesta a algo que posiblemente pueda suceder. Entonces, regresando a lo que estamos platicando hace un momento, eh, yo solo puedo suponer cómo vas a reaccionar si yo te digo que no. Y entonces, como me asusta y me preocupa esta posible reacción, entonces yo te digo que sí. Tal vez no es un seguro, tal vez no es un absoluto. ¿Cuándo podría ser más dentro del miedo? Cuando ya tengo una referencia de mucha interacción contigo y entonces ya puedo asegurar estadísticamente que la reacción más probable es que tú te enojes o te pongas agresivo si te digo que no. Entonces, en ese caso ya sería un poco más basado en miedo por evidencias, tangibles. Pero si estamos hablando de una interacción de primera instancia o leve o gente que no se conoce realmente, ju viene pasando lo mismo. No tengo idea de cómo vas a reaccionar. Entonces, como no sé cómo vas a reaccionar, prefiero decirte que sí. Okey, muy bien. Y, por ejemplo, ahí, bueno, creo que lo engloba en esta pregunta. En consulta, porque tú evidentemente das ese tipo de consultas constantes, eh, ¿qué ha observado de diferencia a las personas que logran decir no sin culpa, de aquellas que lo intentan una y otra vez sin éxito? O sea, es decir, tenemos 2 perfiles totalmente diferentes, y cuál es, por así decirlo, el epicentro de esa diferencia entre uno y otro. La diferencia es aquí empezamos con
Primero, y es muy, muy importante el contexto, porque lo mencionaste muy bien hace rato, del trabajo, la familia, la pareja, inclusive dentro del mismo contexto familiar, no es lo mismo hablarlo con una persona con un temperamento comprensible a con un temperamento agresivo. Entonces, el primer punto es, antes de esto, es con quién estás interactuando, pero en general, diciéndolo muy, 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 muy general, las personas que aprenden a decir que no, es porque aprenden a darse cuenta en qué contexto me encuentro y si realmente estoy dispuesto a lidiar con las consecuencias del no, El precio, el precio. porque hemos hablado en otras Esa es otra ocasiones. cosa que me encanta de mencionar mucho esa frase que aprendí en un tallercito por allá alguna vez: todo tiene un precio. Y en este caso, decirle que no a alguien es arriesgarme a que esa persona se sienta incómoda. Y entonces, ¿qué me va a pasar a mí si esa persona se pone incómoda? Claro, estoy dispuesto a pagar ese precio. Estoy dispuesto a tolerar la incomodidad que va a conllevar, la incomodidad que va a vivir esa persona y lo que puede pasar o me puede hacer si yo le genero esta incomodidad. Oye, fíjate que me surge una duda ahorita, digo, antes de pasar a la siguiente pregunta, te surge una cuestionamiento. ¿Tú crees que, por ejemplo, si, ya se convierte en un hábito el no poder decir, no, me imagino, salvo que me digas lo contrario, se genera una frustración, y esa frustración, eh, naturalmente, yo creo, desembocará en otra persona. O sea, a lo mejor esa persona que ya tiene una frustración muy fuerte, termina desahogándosela en otra persona, ¿sí? Tal vez provocándole lo mismo, o no lo sé. ¿Esto es algo que suele pasar? Algunos sí, de que la frustración va a algún lugar, va a algún lugar. Ahora, ¿a dónde va? Como puede ir a otra persona, como puede irse a sí mismo. Eso es algo que también es muy, muy frecuente. Justamente como tengo dificultad, siento que por algún motivo todos tienen mayor derecho, mayor autoridad, o que yo siempre estoy, sobre todo si crecí en un ambiente muy restrictivo, donde siempre me dijeron que yo no tengo opinión y yo siempre estoy mal, y por eso yo tengo que decirle que sí a todo mundo. Esta frustración, la descargo contra mí mismo. Y entonces yo me daño, yo me lastimo, ¿Y materialmente cómo sería eso entonces? O sea, ejemplificándolo. desde el más Drogas, alcohol. drogas, alcohol, exceso de comida, o yendo cosas más drásticas como el cortarse, lastimarse, golpearse a sí mismo, Okey. justamente como una forma de autocastigo para poder liberar toda esta Pero, desesperación. ¿y ese autocastigo podría ser inconsciente, tal vez? ¿O algunos estarán conscientes? Digo, algunos sí, ¿no? Pero No saben es que al final de cuentas es como que tener una desesperación y tener tanta energía que no sabes qué hacer, y entonces uno básico, muy, muy frecuente, es que empiezan a apretar los puños hasta que se clavan las uñas. okey. Y entonces, después de un momento, se calman. Entonces, al lastimarse, se relajan. Obviamente, no lo hacen con este proceso de me voy a lastimar para relajarme, pero sí se han dado cuenta que después de lastimarse se sienten mejor. Entonces, no saben que lo hacen por ese motivo, pero sí saben que les sirve para O eso. sea, les guía el resultado nada más. Ajá, exactamente. Entonces, sobre todo, aquí para los pacientes que se cortan, que, no entienden exactamente el motivo por el cual se cortan, pero sí son conscientes que después de cortarse se sienten mejor. Ya, okey. Su mecha, está fuerte eso. Okey. Bueno, la siguiente pregunta, ¿es cierto que esto no se trata de falta de carácter, sino de un aprendizaje que todos hemos tenido desde pequeños? ¿Puede darnos un ejemplo cotidiano? También hablando de ejemplos cotidianos. Sí, y esto que estamos mencionando, porque al final de cuentas, todo lo que somos, nosotros somos el resultado de nuestro ambiente, el resultado de lo que hemos aprendido y cómo hemos procesado este aprendizaje, estas vivencias. Entonces, muchas personas han crecido en ambientes donde jamás se les pidió su opinión, jamás se les dio derecho a opinar, jamás se les permitió negarse y que siempre tenían que estar a disposición de alguien más. Entonces, al final de cuentas, todo lo que hacemos es porque en algún momento lo aprendimos.
Y hay personas que crecieron en ambientes donde nunca se les permitió aprender cómo ser independientes en el sentido de cómo tomar sus decisiones. Siempre tienen que estar a la disposición de alguien más. Mientras que hay personas a las que sí, se les permitió aprender el que también son seres autónomos que tienen la capacidad de tomar sus decisiones. Y entonces el carácter, ¿cómo juega? Digo, porque yo no sé si igual a lo mejor estoy equivocado, pero yo divido entre carácter y temperamento. Creo que el temperamento, salvo que esté equivocado, es aquella, emoción que sale a relucir, o que está muy vibrante y puede ser regulada por el carácter. Es decir, no hablamos de que una persona tiene carácter fuerte porque es explosiva, sino que es temperamental, ¿no? Pero si tuviera carácter fuerte, podría controlar su temperamento. Es que al final de cuentas, cuando hablamos de carácter, es la conducta que realizas o que expresas. Entonces, eso es justamente lo que estamos mencionando. ¿Qué conducta se te enseñó a manifestar? Y entonces hay personas a las que nunca se les enseñó a cómo decir no. Hay personas que están en ambientes constantemente donde decir que no es altamente castigado, es altamente punitivo, donde hay genuinos consecuencias y decir que no. Entonces, si yo estoy en un ambiente donde cuando digo que no, las consecuencias pueden ser golpes, maltratos, gritos, agresiones intensas, Evidentemente, no lo voy a hacer. evidentemente aprendo si yo ahora sí que en este ambiente en el que constantemente estoy, decir que no, me enfrento a estas consecuencias, no me voy a arriesgar en ambientes nuevos. ¿Qué tal si me resulta inclusive peor? Claro. No, y eso está muy fuerte. Porque, mm, vaya, yo he interactuado mucho con niños, infantes, que será desde 4 años, 3 años, hasta 10, 11. Este, y lo interesante cuando interactúo con ellos es, te dicen que no, porque pues evidentemente todavía en ese momento es como de que, Es lo que yo quiero y lo que a mí me interesa, y aún no aprendo más allá y cuando del le dices, no, tienes que hacerlo. La pregunta que viene de por qué. manera colateral, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, quiero una explicación real. Justifique su respuesta. Exactamente, ¿no? O sea, de hecho, lo que uno teme cuando está en la preparatoria, que el profesor te diga, ¿por qué? Explícame por qué entendiste la célula eucariota o algo así. Y un niño precisamente también te está pidiendo la misma, una justificación del por qué o sea, ¿por qué no te puedo decir no? Ajá. ¿Me explico? Entonces, va a depender también mucho del adulto. Sí, y es que es justamente, hay muchos que no saben justificar más allá de un porque yo lo digo. Y entonces el niño crece con entonces las cosas solo se aceptan, nunca se cuestionan. Y es evidente porque eh, situaciones posteriores, cuando él le dice, sí, bueno, no lo quiero hacer. ¿Y por qué no? ¿Por qué no puedo acercarme a saludarte, a darte un beso? ¿Por qué no? O sea, ellos utilizan lo que recientemente aprendieron de que, pues, es por qué no y ya, Ajá. no hay otra. Sí, y ya es tan fácil tan decir como es un porque a mí no me gusta, porque a mí no vas a sentir cómodo o porque es algo que yo prefiero. El no toques eso, ¿por qué? Porque es algo que me pertenece y yo no quiero compartirlo contigo. Y sonará feo, pero pues simplemente eso es la verdad. No quiero compartirlo y por eso no te lo doy. Y por eso no lo puedes tocar. ¿O por qué se saluda? Porque la gente se siente mal cuando no o sea, darle una explicación. Claro. Pero por lo general, el más frecuente, que la forma más frecuente en la que se educan muchos infantes, muchos niños, es esta parte de nunca preguntes por qué, o el por qué se castiga. Se castiga el por qué, y es algo que me da gracia. En la infancia te castigan el cuestionamiento, y ya después se preguntan por qué en la adolescencia, en la adultez, no saben cuestionar. Exactamente, así es. Pero fíjate que incluso, bueno, yo soy, padre de familia y me ha tocado, interactuar con mi hija y la estoy llevando a algún lugar, pero eventualmente vamos tarde a ese lugar, ¿no? A pesar de que en nuestra ciudad, en todos los lugares llegamos en 15 minutos, ahora sí tenemos esta particularidad de llegar tarde a veces y, estoy apurado manejando, entonces apago el radio para ver mejor. Entonces apago el radio, todo, y ahí estoy allá. Y pero para ella no, es como de que: "Explícame por qué un árbol está más grande y uno más chico", ¿no? Entonces, eh,
se convierte en un reto, incluso como papás, Sí. explicar en todo momento, porque en todo momento cuestionan, pero vaya, no puedes contestar en todo momento. Del 100% que te pregunta por qué o que quiere un cuestionamiento, ¿qué será? ¿Un 60, 70? Puedes Y contestarlo si bien va, si bien si va. bien va. Y esa parte sí tiene sentido y esa parte sí la entiendo. Hay veces el cansancio, la falta de tiempo, la desesperación, simplemente no da tiempo de contestarle. Y tal vez es más y también hay veces que el adulto genuinamente no sabe las respuestas. Sí, sí, me ha pasado. Y genuinamente me preguntan algo y es un nunca me dije hay veces que jamás me lo había preguntado. Ahora que lo dices, nunca me lo había preguntado. Ahora es cierto, no sé por qué. Y es algo que a veces hay mucho adulto que tiene y esto también puede salir por otro tema, tiene miedo de reconocer que no lo sabe. Ah, es correcto. Sí, sí, es correcto. Y entonces nada más es un cállate, no preguntes, así es, en lugar de decir no lo sé. O sea, ese temor es verídico. Incluso, porque yo creo que es para todos ese temor. Nada más es la diferencia, bueno, yo creo, de con camión, la diferencia es, eh, ¿tienes el valor o te vayan? O si no tienes el valor de reconocer eso, vaya, para mí, bueno, al menos yo desde mi óptica, es un punto a, bueno, ahora lo vas a conocer, ¿no? Ahora vas a saber, o sea, el hecho de reconocer lo que no lo sabes te da la oportunidad de ahora de saberlo. Sí, totalmente. No, es imposible que puedas aprender cosas nuevas cuando no reconoces que no sabes algo. Claro. Bueno, esta pausa, ¿cómo usamos el tiempo? Perfecto. Eh, voy a hacer una pequeña, digo, no, nadie nos está pagando ahora para hacer un comercial, pero un breve, anuncio. Vamos a estar dando, masterclass aquí en Sapiens Lex con algunos especialistas, dentro de ellos igual está, el psicólogo Mellado. Vamos a tener, interacciones para que puedan ustedes platicar directamente con él, en el desahogo del tema. A lo mejor puede ser esto uno de estos temas, que podamos tener en la masterclass. Así que en lo que, nosotros sacamos esa publicidad y ustedes estén atentos, pues surge la siguiente pregunta. Si sin adelantar el cómo, ya que lo veremos en clase, ¿qué nos puede decir sobre la posibilidad de reentrenar esta conducta de decir no como si fuera un músculo? Todas las capacidades, todas las habilidades, todas las acciones que realizamos son aprendidas y entrenadas. Todo lo que no sabes hacer es en la parte de la interacción es justamente porque no lo has practicado. Entonces, a través de aquí un poco regresando a la parte este tema de ahorita, el entender por qué me cuesta decir que no, es un paso muy importante para empezar el cambio, que era lo que estabas platicando hace un momento de la gente que se lastima, Ok. que la gente sabe que lastimarse le hace sentir bien, pero no entiende por qué. Y entonces, cuando llegan a terapia conmigo, lo primero que hago es les explico para qué lo hacen, y entonces al entender para qué lo hacen, pueden tener mayor control sobre esa acción. Lo mismo sucede con esto, con la dificultad de decir que no. Mucha gente sabe que únicamente alguien llega y me pregunta, ¿tienes que hacer tal cosa? Y yo me paralizo y digo que sí. Y solo sé que decir que sí hace que la ansiedad desaparezca y que yo ya no me sienta acorralado. Pero tal vez no tengo claro por qué, de dónde viene esta desesperación. Y entonces el primer paso al entender, tal vez este miedo viene porque aprendí que hay consecuencias, tal vez porque le tengo miedo específicamente a esta persona. Y entender por qué le tengo miedo a esta persona ayuda a que entonces ahora pueda distinguir, es útil, porque aquí como en terapia no lo veo entre bueno o malo. Es útil que yo le siga diciendo siempre que sí a esta persona, porque hay ocasiones, si es una persona extremadamente violenta, entonces sí, sí es útil que siempre le diga que sí, que nunca le diga que no. Necesito decirle que sí siempre. Tere. Pero en el dado caso, que estoy en un lugar que no es violento, que no es agresivo, puedo darme cuenta, no es útil decirle que siempre sí a esta persona, no es necesario. Pero con el de agresivo también habría que ver cómo poner un límite. Podría ser, y también a veces hay ocasiones donde el único límite posible es alejarme, irme.
Si no, no vamos a caer en la Bárbara Regil de dile que no te maltrate, dile que te trate con cariño. Y ya con eso se va a solucionar tu vida. ¿Cómo no se me ocurre? ¿Cómo no lo pensé antes? Decirle, no me golpees, zorro, no te lo lleves. Tan sencillo como eso. Sí, entonces por eso en el próximo taller, si se arma, ya explicar el cómo. Entonces aquí estamos platicando el qué sucede y por qué sucede. Entonces en el próximo taller podremos explicar el cómo entonces hacerlo. Perfecto. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Para alguien que se identifica con esto, que ya hemos estado hablando, ¿qué tan realista es esperar cambios sostenibles solo con práctica conductual y no con frases motivacionales? Sí, porque es muy frecuente me llegan los pacientes diciéndose, no, yo puedo, yo lo logro. Y siempre digo a los pacientes, aquí no nos basamos en porras vacías, porque es fácil simplemente ponerme a decir, yo puedo, y el pensamiento ansioso me va a decir, no, no es cierto, no puedes, no lo logras. Y entonces no, 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 sí, yo soy capaz. Y la ansiedad me va a decir, no, no puedes, no lo vas a lograr. Entonces, es más útil o es más sencillo, en lugar de simplemente decirme frases de yo puedo, es ir logrando cambios, modificaciones graduales, darme cuenta que poco a poco soy capaz, y entonces para que cuando el pensamiento ansioso me diga no puedes, pueda contestarle con un, pero ya lo hice, ya lo logré. Tal vez no pude decirle un no a esta persona, pero no sé, cuando llegó alguien en la calle ofreciéndome un folletito, y le dije que no a esa persona, ya le logré decirle no a alguien. Ya. Y puede ser algo que para la mayoría puede ser, parece que en la mayoría estamos tan acostumbrados a ir por la calle y decir a alguien que se te acerca y decirle no y hasta le ignoras. Pero hay gente que genuinamente está en un nivel donde ni a ellos les puede decir Hay que un no. parabrisas. Ajá. Y entonces, el que ya sean capaces de decirles que no y decir: "Oye, ya pude con este, entonces puedo intentarle con este, y puedo intentarle con el que sigue, y puedo intentarle con el que sigue". Y entonces la ansiedad cuando te va diciendo: "No, no vas a lograrlo", ya no es simplemente frases vacías de: "No, yo puedo porque soy grande, porque soy poderoso, porque soy", sino es un: "Yo creo que puedo porque ya pude con esto, porque ya hice esto, y entonces es probable que también pueda con esto otro". Oye, esto me surge una cuestionamiento, un pensamiento más bien. Entonces, las frases motivacionales, más allá de decir: "No, son inútiles, no sirven", o algo así, ¿quién considero que las frases motivacionales, entonces, juegan un papel, eh, muy circunstancial? Sí, totalmente, totalmente. En algunos Sirven, casos pero son totalmente útiles, en algunos casos son útiles y en algunos casos están totalmente vacías. y saber identificar Y es saber cuál. identificar. Obviamente, ahora sí que la forma más sencilla es tengo algo en mi historia de vida que pueda sostener este pensamiento. Si tengo algo que pueda sostener este pensamiento, entonces se mantiene útil. Si no tengo nada más allá de un solo piensa positivo para que el universo te lo dé, me va a desmoronar fácilmente a la primera preocupación y la primera duda. Es correcto. Okey, entonces, podríamos decir que estas, habíamos dicho cómo, pero Hablamos del qué y el por qué. Ahora vamos a hablar del cómo. del cómo, para llegar al cómo, entonces, yo creo que también sería importante tener un abanderado de decir que estamos frente a un autocuidado y no ante algo egoísta. Sí, totalmente. Es muy frecuente. Esto es algo que sí, muy cultural, que eso sí he visto que está muy, muy en la cultura latina. La idea del mártir, sobre todo si lo vemos en lo que es la cultura no tan reciente, de hace 30, 40 años. La imagen de la madre sufrida, de la frase de me quito el bocado de la boca para darse a los demás, mientras los demás estén bien, yo no importo. Y entonces nos enseñaron mucho esta idea de no pienses en ti, tú no importas, los demás son más importantes. Y era toda una cultura, porque yo, Ajá, yo mis pensamientos, muchas cosas se basan en eso. sí, 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 sí. sí, todavía, ya las nuevas generaciones ya no están ya poco a poco está desapareciendo, pero por lo menos nuestra generación para atrás sí creció muy metido con mientras los demás estén bien, yo estoy bien. O sea, vale más lo que me pase mientras los demás estén bien. Y entonces justamente ahora es aprender, no me acuerdo exactamente cómo es, pero lo que es el pensamiento ecologista de bien para mí, aceptable para los demás, donde ya no es tú o yo, sino ya vemos que los dos estemos en un punto aceptable y tranquilo.
Sí, esa parte equilibrada. Porque Exactamente. incluso, dentro de todos estos, temas, creo que siempre para mí es un punto importante aclarar que lo que se busca siempre es el equilibrio, Sí, ¿no? En cualquier aspecto de no siempre se puede conseguir, pero siempre hay que tratar de encontrarlo. exacto, porque nunca vamos a poder estar siempre en equilibrio, Exactamente. porque, somos humanos, esa es la vida. Okey. Y para terminar con la última pregunta, y cerrar ya este episodio, nosotros, cerrar este episodio de por hoy, porque vamos a estar también teniendo algunos tips aquí en la página. Esta es una dinámica nueva que vamos a estar haciendo para que ustedes puedan, estar en contacto con estos temas. Así como lo estamos viendo igual en el área de la salud, mental, también vamos a tener otras áreas, materia económica, materia filosófica, jurídica, entre otras demás. Entonces, para cerrar con este mensaje, con esta pregunta, ¿qué mensaje le daría a quien está escuchando y siente que recuperar su tiempo y tranquilidad empieza justamente por aprender a decir no sin culpa? Muchas veces pensamos que ya es demasiado tarde para aprender algo, que ya sí estoy bien, ¿ya para qué? Todavía hace poco conocí a alguien que sostenía es que la felicidad no existe, las cosas así como estoy y como están yendo, así es. Y al final de cuentas, las cosas son como tú las estás viendo. Es posible aprender, obviamente dependiendo del contexto, algunas cosas se vuelven más complejas que otras, pero dentro de lo que cabe, dentro de ciertas capacidades en función del contexto, es posible encontrar, aunque sea un espacio de tranquilidad, un espacio de bienestar y por lo menos, si no estar del todo bien, por lo menos encontrar un pequeño espacio de tranquilidad o de respiro. Entonces, no estás destinado a nunca poder pensar en ti. Todo va en función de qué tan dispuesto estás a poder aprender a enfrentar lo que conlleva pensar en ti y poder poner límites. Esa parte creo que es una de las más sustanciales hoy en día, ¿no? Saber poner límites. Es algo muy complicado a nivel colectivo, porque al menos en mi experiencia, digo, esto de poner límites no es algo que haga recientemente, pero, de la experiencia que tengo es una constante de bueno, creo que la palabra más común que he recibido respecto de estos temas, y perdón que suene un poco, no sé si, bueno, no lo vamos a monetizar, ¿verdad? Pero igual y no sé si se va a censurar, pero la palabra más recurrente que hacen cuando se ponen límites, la palabra mamón, Ujú. ¿no? Ser una persona que aparentemente nada más piensas en ti, etcétera, y realmente no funciona así, sino el hecho de poder, como hace rato dijiste, que ambos estemos en una situación aceptable, pues es precisamente respetarte tú también ese límite que te está afectando, ¿no? A reconocer esa afectación y poder poner un límite. Creo que el mensaje que estás dando es contundente, es muy fuerte. Y eso que puede pasar, que pues se puede prestar para otro tema, también es muy interesante, como la gente que se queja cuando le dicen que no es que tú eres un egoísta porque no haces todo lo que yo quiero. Entonces suena muy, es muy curiosa esa de tú eres el egoísta porque no haces lo que yo te digo. Sí, sí, fíjate, no te estás dando cuenta de nada. Ajá, yo digo, o sea, okey, está interesante, pero bueno. Pues bueno, ahí pongan en los comentarios si alguna vez te has topado con una situación similar de no poder decir que no, si ya lo has reconocido, no te habías dado cuenta tal vez. Ahorita escuchándolo, pues logras identificar algunos puntos clave. Y estén pendientes de nuestra masterclass respecto a estos temas. ¿Y tienes redes sociales? Sí, en todos lados, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, en todos lados estoy como @sicmellado. Sí, ¿no? Como psicólogo, Sí, de psicólogo, sicmellado. sí, mellado. Sigan su TikTok, está muy bueno. Y pues sin más, ¿algo más que añadir? Por el día de hoy no. Síganos para la próxima. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.